¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaremos la palabra de Dios que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión haré el comentario al Evangelio de este domingo de la Santísima Trinidad, domingo 26 de mayo de 2024, que la Iglesia nos propone en la liturgia. Le he llamado a esta meditación, este comentario: bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comparto con ustedes en pantalla los contenidos de lo que vamos a ir viendo en nuestra sesión de hoy. Tenemos entonces que, primero que nada, hay que ponernos en la presencia de Dios. Hacemos la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, así comenzando, antes de dar inicio a la lectura del Santo Evangelio, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video para que el algoritmo de YouTube siga promoviendo este tipo de contenidos a las personas que aman la palabra de Dios y quieren vivirla. También les recuerdo que pueden suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo contenido, donde juntos vayamos profundizando en la palabra de Dios. Bien, entendiendo esto, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Para ello, vamos a comenzar siempre leyendo el texto de la palabra de Dios que la liturgia nos propone. Bien, tenemos aquí el texto del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Bien, comenzamos siempre analizando algunos matices del texto griego. Tenemos en el versículo 16, que es el versículo inicial, la expresión hoide gendeka macetai eporeucesan eisten galilaian, eisto joros etaxato autois ho Jesús. Significa pues que los 11 y los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte al cual Jesús a ellos había mandado. Y luego el versículo 17, kai idontes autón, y habiéndolo visto, prosequinesan, se postraron en actitud de adoración, claro está. Hoide edistasan, pero algunos dudaban, o como traduce también el texto de nuestro leccionario en la liturgia, algunos titubeaban. Es decir, es un titubeo a nivel, pues, cognoscitivo, o sea, dudan, no saben si realmente es Jesús o no, no tanto que tengan un titubeo físico de que estén perdiendo el equilibrio, más bien es un titubeo, pues, noseológico o cognoscitivo. Bien, en este pasaje los 11 van a Galilea según lo que las mujeres les habían indicado, obedeciendo a lo que el Señor resucitado les encargó previamente, que había dicho: avisen a los discípulos que los veré en Galilea, en el monte al que Jesús ya les había indicado. El punto de reunión es una montaña
que en Mateo representa el lugar donde Jesús superó la última tentación antes de comenzar su ministerio. En Mateo 4:8 leemos como en un monte también, o en una montaña, Satanás le puso una de las tres tentaciones. También en un monte Jesús se transfiguró revelándose como el Hijo amado del Padre. Esto lo tenemos en Mateo 17:5. Ahora en una montaña se presenta nuevamente como el Hijo unido al Padre por el Espíritu. Algunos discípulos, al verlo, postrándose, lo adoran. El verbo prosekinesan significa literalmente se postraron, pero también el verbo proskineo se utiliza para decir pues que alguien se arrodilla o adora a, a Dios. Otros dudaban, edistasan. Estos últimos, los que dudan, tienen dificultades para reconciliar los eventos de la pasión con la presencia del resucitado y dudan, tal como Pedro dudó al intentar caminar sobre el agua, donde el evangelista usó el mismo verbo, diciendo edistasas, y habiendo entonces dudado, Pedro pues no se atrevía, ¿verdad?, a entrar en el mar y le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y entonces Pedro empezó a realizar lo imposible, caminar sobre las aguas, movido por la fe. Versículo 18. Kai proselthon, o Jesús el en autois legon. Y habiéndose acercado Jesús, hablaba a ellos diciendo, edoce moi pasa exusia en urano, kai epitesges. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. El verbo acercarse, que en griego se dice proserchomai, aquí aparece como un participio auristo, habiéndose acercado, es importante en la teología de Mateo, pues aparece hasta 52 veces en la obra. Aquí el verbo subraya que en Jesús Dios está con nosotros. O sea, Dios se hace cercano a nosotros en la persona de Jesús. Este término crea un vínculo entre el anuncio inicial y la promesa final de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que va a ser el cierre de este pasaje, recordando y reiterando la presencia de Dios con ellos, que ya desde Mateo 1:23 se había dicho que al niño que habría de nacer se le pondría Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Entonces ahí está la conexión entre Mateo 1:23 y Mateo 28:20, creando así una inclusión. Es decir, todo el Evangelio se encuentra dentro de estos dos versículos que hacen referencia a la identidad de Jesús como Dios con nosotros. En contraste con la tentación del diablo, que en una montaña había ofrecido a Jesús todos los reinos del mundo, ahora Jesús en una montaña declara que le ha sido otorgada toda autoridad y poder. Edoce moi pasa exousia. Después los versículos 19 y 20, por eucente sun, maceteusa te panta taedne, baptizon tes autus eistonoma tu patros, caitu hiu, caitu hagio pneumatos, didas contes autus terein, panta josa enteilamen jimin. Ya hemos visto que dice entonces o por tanto, vayan y hagan discípulas a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, versículo 20, didáscontes, enseñando, autus a ellos o a ellas, a las naciones, pues, nada más que aquí se utiliza taezne, es el plural, las naciones, y aquí el autus se refiere precisamente a las naciones que serán bautizadas y serán objeto de la enseñanza de los discípulos. Hay que enseñarles a observar, terein, pantajosa, todo cuanto, eteilamen, en eteilamen jimin, todo lo que Jesús ha mandado a los discípulos. Tenemos la partícula un,
por tanto, introduce la consecuencia. Es decir, en virtud de que Jesús tiene el poder, la exusía, sobre todo lo creado, manda a sus discípulos a hacer discípulas a todas las naciones del mundo, bautizarlas en el nombre de el Dios uno y trino y enseñarles a cumplir todo cuanto Jesús les había mandado. Así, el envío hunde sus raíces en la plena potestad de Cristo resucitado. Por tanto, se trata de un mandato apostólico de carácter divino. El pasaje cierra con la promesa de Jesús de que será por siempre el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ego med himin eimi, que significa yo con ustedes estoy. Como en los relatos de vocaciones proféticas en el Antiguo Testamento, aquí Jesús ofrece su presencia a los discípulos como garantía para que puedan realizar su misión. En una montaña santa, Jesús se manifiesta vivo y con una condición glorificada, marcando un cambio significativo en su relación con los discípulos. En virtud de la plena autoridad que ha recibido del Padre, Jesús envía a sus discípulos al mundo entero, yendo más allá de los límites de Israel. El Señor los envía a hacer discípulos y bautizar a todos los pueblos de la tierra. Este es un punto similar a un Pentecostés, donde la buena nueva, inicialmente destinada a los judíos, ahora se extiende a todos los pueblos. Esta apertura a todos los pueblos cumple el plan de salvación de Dios, iniciado con la bendición dada a Abraham, referida también por los profetas y finalmente concretada por los 11 que son enviados por Jesús, el Dios con nosotros. Debido a que los discípulos tendrán que bautizar, hay que aclarar que el rito del bautismo no es suficiente sin una adecuada instrucción y la enseñanza no es suficiente sin una inmersión total en el misterio de Cristo. De modo que todo debe ir conectado, ¿verdad? El rito exige previamente una instrucción y esta instrucción solamente se puede asimilar mediante una inmersión en el misterio de Cristo. Por tanto, se requiere una perspectiva mistagógica, es decir, de conducción a través del misterio de Cristo en la propia vida. El bautismo en nombre del Dios uno y trino supera el significado de purificación ritual, como el bautismo de Juan o los baños de purificación de los hombres de Qumrán, ya que comporta un significado vinculado con Jesús, el Hijo de Dios. En la Iglesia, la comprensión del misterio trinitario se desarrollará progresivamente, tomando como base la fórmula tripartita de Mateo 28:19, que se convierte en el fundamento de la liturgia del bautismo. Los cristianos son bautizados en el nombre y no en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una profesión de fe que viene del Papa Vigilio. Esta creencia debe ser comparada tanto con el del estricto monoteísmo judío como con el politeísmo de los paganos. El problema trinitario se intensificó entre finales del siglo III y principios del siglo IV, cuando al intentar explicar el misterio de Dios revelado por Jesucristo en términos de la cultura y filosofía helenística, se corría el riesgo de comprometer su originalidad y verdad, adoptando modelos culturales precristianos. Este desafío fue afrontado en los concilios de Nicea y el Segundo Concilio de Constantinopla, aunque también provocó la separación definitiva entre la Iglesia y el judaísmo, que rechazaba la idea de la Trinidad. La fórmula trinitaria también aparece en la Didaché, que es un documento posiblemente más antiguo que el Evangelio de San Mateo y perteneciente al ámbito judeo-cristiano. La Didaché prescribe el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, adaptándose a las condiciones del agua disponible. Con el Evangelio de Mateo, Dios viene anunciado como trino. Las últimas palabras de Jesús en este Evangelio destacan la presencia de la Trinidad en la historia a través de su propia presencia,
cerrando el relato de Mateo y abriendo otra historia aún por escribir, que será la historia de la evangelización post-pascual. En esta nueva historia, Jesús, también llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, estará presente siempre hasta el fin de los tiempos. Pasamos ahora a las orientaciones para la vida. En el mandato apostólico estamos incluidos todos los bautizados. Somos en Cristo continuadores de su obra en el mundo. No basta comportarse bien, sino que hemos de hacer discípulos de Jesús a todos los que podamos. Si bien existe la libertad religiosa en la que cada quien elige qué credo profesar o si mantenerse como agnóstico o ateo, eso no nos exime de hacer llegar el Evangelio a todas las personas e invitarlas a abrirse al don de la fe en Jesucristo. Jesús camina con nosotros, que somos su iglesia, y nos asiste continuamente con el don del Espíritu Santo para que hagamos realidad el proyecto del Padre Celestial, que todos seamos no solamente pueblo de Dios, sino familia del Señor. Pidamos al Espíritu Santo la fortaleza para mantenernos firmes en la fe en medio de un mundo que no conoce a Dios y mediante la caridad y el servicio podamos atraer más personas a Cristo y al Padre. Bien, pues con esto hemos terminado nuestro comentario. Pasamos ahora a la oración final. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y al Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues así hemos terminado con nuestro comentario al Evangelio de este domingo de la Santísima Trinidad. Espero que estos contenidos sirvan mucho para su edificación espiritual, para su fortaleza también interior y su dedicación pastoral. No quedo sino para darles la bendición y esperar que disfruten este fin de semana. Cuídense mucho del calor porque está muy fuerte en estos días. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendice, cuídense mucho y hasta pronto.